Bueno, también hay un hambre espiritual también terrible en la humanidad. Y Cristianismo. lamentablemente muchos de esos que dudan están en estos programas de hambre cero, ¿viste? Si no hay esa actitud, si no hay esa espiritualidad, yo no puedo dirigir un programa de hambre cero. Así es. No hay forma de que funcione. Sé que mi primer fuente de alimento y alimento total, espiritual y humano, es Cristo. Porque una persona con hambre es víctima de la manipulación y de la inteligencia emocional. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos en Contexto. En esta oportunidad tenemos el gusto de volver a conversar con nuestro amigo, hermano, colega Carlos Durán desde Montreal, Canadá, con quien estaremos conversando brevemente sobre un punto interesante que hemos venido desglosando a través de una propuesta mundial que se está estudiando y trabajando en la actualidad en base a la visión del año 2030, la visión que se ha planteado hacia dónde debe ir este mundo. Y para ello, el tema de hoy tiene que ver con el hambre. Hambre cero se propone la Agenda 230 de las Naciones Unidas. Pero, ¿qué podemos entender con hambre? Fíjate, Carlos, antes de entrar en materia, permito para que saludes a la audiencia que nos puede estar acompañando hoy, mañana, en los próximos días a través del contenido de este canal de Cristo News, Hablemos en Contexto. Gracias, Juvenal, gracias a todos los amigos que nos siguen y que comparten con nosotros. Y por supuesto agradeciéndole de antemano cualquier sugerencia, comentario que a bien tengan de hacer de estos humildes programas que queremos llevar a ustedes y especialmente tratando lo que tiene que ver con la agenda de 30-50, ¿no? ¿Qué se llama? 230, ¿Ah? 2030, 2030, que con, ya estamos ahí. con, con mira, sí, apenas a 6 años, escaso de, Apenas a de seis llegar años. al año 2030. Increíble, ¿no? Y ya hay mucho aporte, muchos escritores, pensadores, analistas, políticos, etcétera, han escrito, han planteado sus puntos de vista sobre este tema que tiene visión mundial y es interesante escudriñar. Y usted puede perfectamente tomarse el tiempo y revisar a través de la internet cantidad de material que ya se ha escrito y se ha abordado sobre este tema y lo que falta. Datos interesantes, datos de la ONU. En el Bien. 2022, hace apenas 2 años, 2022, aproximadamente 735 millones de personas, cerca de un 9% aproximado de la población mundial se encontraba en hambre caótica. Estos conceptos traducidos al español son de la ONU, no nuestros. 2.400 millones de personas, Carlos, se enfrentaron a inseguridad alimentaria de moderada a grave en el 2022. Estos datos también de la Organización de las Naciones Unidas dice que en el 2022 148 millones de niños sufrieron retraso en el crecimiento y 45 millones de niños menores de 5 años sufrieron emaciación. La emaciación, recordemos, es el tema de la diferencia entre el peso y la estatura, lo que debe ser que en algunas condiciones es grave, porque ya el niño nace literalmente con ala rota. Por el tema de que ya viene con una insuficiencia nutricional que le puede afectar todo el desarrollo cognitivo, físico, etcétera, a lo largo de su vida. Todo el tema cognitivo, Juvenal, creo que es bien preocupante. No sé si hay en cifras, pero según nos comentaban algunos amigos médicos, especialmente puedo citar acá, por ejemplo, el comentario que me hizo hace algún tiempo atrás el médico conocido, profesor universitario, el doctor Armando Sánchez Contreras, sobre la preocupación que mantenía el sector médico sobre el peso de, del cerebral de los niños, de los recién nacidos, que está por debajo de los estándares mínimos de la capacidad cognitiva que debería tener un ser humano para poder desarrollar las competencias de aprendizaje. Es, ¿Cómo así?
prácticamente imposible con este peso cerebral que están naciendo la generación de nuestros niños en el planeta, poder tener una capacidad suficiente, por ejemplo, en el tema de la atención, de la comprensión, de la parte de aprendizaje, la inteligencia, todos esos elementos que se manejan justamente desde el cerebro, está en riesgo por el tema alimentario. Fíjate que en este canal que promovemos principios y valores a través de en este podcast, hablemos en contexto a través del canal Cristo News, por supuesto, promovemos los principios y valores contenidos en la palabra del creador, los que hemos hecho nuestros, en nuestro corazón, estos principios que son universales, únicos, eternos y se van a cumplir. Y tengo 3, 4 inquietudes que me gustaría compartir contigo. Fíjate, el tema del hambre a lo largo de la historia de la humanidad ha sido una de las consecuencias precisamente de las contradicciones del hombre mismo, teniendo en cuenta que el Señor hizo una creación completa, precisamente para que no se, el hombre, su máxima creación, no pasara hambre. ¿Okay? Se le instruyó, y sin embargo, el tema de la escasez de alimentos, la producción de alimentos, ha sido algo que se ha marcado a lo largo de la historia de la humanidad. Sobre todo, y si hablamos en los últimos milenios, guerras, problemas, etcétera, diferencias políticas han generado hambrunas. Y a mitad del siglo XX, del siglo pasado, fueron marcadísimas las hambrunas que se suscitaron en algunas regiones de la África subsahariana, producto básicamente por diferencias religiosas políticas, ¿ya? Y lamentable, pues murieron millones de personas, niños que literalmente no llegaron al primer año de edad y murieron de manera masiva. Y todavía hay focos de hambre que vemos a lo largo del mundo, del planeta. Después de la pandemia Países, se duplicó la cifra. Después de la exacto, pandemia se duplicó la cifra. bueno, fíjate. Eh, Casi 130 millones de personas adicionales a los 600 millones de personas que más o menos se tenían previsto en el año 2015, era el censo de la ONU para esa época. O Así sea, es. estamos hablando ahorita de un aproximado cercano a los 800 millones de personas que padecen hambre, que Hambre es crítica. distinto al tema alimentario. O sea, el hambre ya es, digamos, una situación de minusvalía total, ¿no? Exacto. Además de las naciones que están inmersas en conflictos internos, Claro, problemas económicos, los que también conflictos hay, entonces bélicos. hay un problema de distribución de alimentos, producción de alimentos, etcétera, y eso también hace una merma en la población. Muchas de estas poblaciones, incluso urbanas, ¿ya? Pero con escasez, entonces conocen escasez, etcétera, y aquí mismo, no vamos muy lejos, aquí mismo en nuestra América Latina. La pregunta es, Carlos, que me gustaría compartir contigo, me gustaría escuchar tu opinión. La humanidad, a pesar de esta realidad, pareciera que tuviéramos más hambre de las cosas materiales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando logramos tener una oportunidad en lo individual, como familia, en lo colectivo, como nación, el foco es lo material, el tener para consumir. Realmente ese sería la catarsis o lo que, o lo que pudiese servir de contrapeso a los índices de hambre. Realmente eso es. Bueno, también hay un hambre espiritual también terrible en la humanidad. En el mundo cristiano, por ejemplo, en el mundo cristiano, más de 1 millardo de cristianos en el mundo, a lo largo del mundo, eh, eh, sentimos que a veces se torna la cristianidad, que se ha hecho más religión, más emocional, más no en entendimiento, conocimiento, de manera un poco más racional. No quiero decir racionalizar la fe, no, sino hacerlo en la madurez, no en lo emocional. Entonces, hay versículos de la palabra que son inmensamente conocidos.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando leemos el 12, es interesante leer el 12, cuando Pablo dice, he vivido en pobreza y he vivido en abundancia, pero a la final sé que mi primer fuente de alimento y alimento total, espiritual y humano, es Cristo. Él lo habla como algo que es integral al ser humano, porque en la integralidad conseguimos las puertas que se abren, conseguimos la provisión, conseguimos el alimento, conseguimos innumerables, si usted lo quiere llamar así, bendiciones. Pero estas bendiciones realmente tienen que venir desde el punto de vista racional. ¿Piensas que hay mucha emocionalidad en cuanto a estos principios cristianos y no madurez? Porque tú lo acabas de decir, mira, más hay un hambre espiritual, pero realmente buscamos la sanidad espiritual. Nos enfocamos solo en lo material. ¿Por qué la gente migra? Por ejemplo, Que es una de las crisis más importantes en este siglo, en el inicio de este siglo, y que prácticamente cerró con broche de oro de manera negativa el siglo pasado, ¿no? La oleada de migraciones en todas las partes del mundo. O sea, una situación que no solamente en Europa o en Asia por las guerras, sino en América. Fíjate, que nosotros no tenemos guerras en América. O sea, una guerra como las conocemos, me refiero, exacto, formalmente. dos ejércitos enfrentados. Pero bueno, la migración en el continente americano en estos tiempos ha sido verdaderamente devastadora para un movimiento tectónico social bien grave que está ocurriendo. Y estas migraciones van acompañadas con una serie de desórdenes de todo tipo, desórdenes de tipo social y obviamente el elemento espiritual, ¿no? Uh -huh. Y cuando nosotros leemos algunos pasajes de la Biblia, del antiguo documento, que ya lo comentábamos, la parte de Génesis, la creación del paraíso, todo lo que significaba ese paraíso para los primeros habitantes, los primeros pobladores, después con la tierra prometida, en los capítulos de Moisés, el maná que cae, que son bendiciones, ¿no? Para el pueblo judío en su paso por el desierto. Luego con el mismo Jesucristo, en innumerables ocasiones, eh, se refiere al tema del hambre, en el Ajá. tema de la última cena, pues es el más conocido, eh, porque habla justamente del pan que será su cuerpo. Y también, a pesar de que yo no tengo esa referencia directa pues, sobre los eventos, pero sí conozco otros pasajes bíblicos donde justamente en la repartición de los panes también. Y mucha gente allí, Juvenal, no comprende y pareciera que califican como si fuera un arte de magia, que yo convierta dos panes o tres peces y dos panes para comida a 5.000 personas. Yo digo, escúchale, ¿por qué la gente no entiende, no comprende bien la enseñanza? Porque es que tú sabes, pero ¿qué? ¿Será que Jesús era un mago? No, no, es que yo pienso que a la gente no se le ha explicado bien o como que cada quien interpreta. Es obvio que lo que reparte Jesús es la comida del espíritu. Obviamente, obviamente. Por Eh, eso que eh, él dice que quien llega a es él la no tendrá nunca más hambre ni sed. Mira, y sobraron cuántas canastas. Yo no recuerdo, pues yo no, pero sobraron tantas canastas de pan. Exacto. Todos quedaron, se saciaron. Sí. Fíjate que esos eventos ¿Qué que está tú diciendo dices ahí? y No, no son fue que te bien. cayó no, no, te está dando Sí, una línea espiritual del problema del hambre, hermano. Y yo lo veo claro así, no sé, y para exactamente. eso se trata este tipo de conversación, ¿no? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay dos eventos que marcan el hecho de que no debería haber hambre física. Y por supuesto, esta debe estar primero satisfecha el hambre espiritual para que no haya la física. En dos eventos, el hambre física que es humana, en dos eventos importantes. El maná, por una parte, pero en el Nuevo ¿Sabes? Testamento lo explican Mateo y Marcos con el tema de fueron dos veces.
los Mira, 5.000, los 4.000 panes, Juvenal, dame un 5.000, paréntesis allí, 4.000. haz un paréntesis allí Sí, de lo del maná, que me parece bien interesante, ¿no? Y después continúas con la idea, porque después se me va. Cuando tú empezaste el programa a presentar, a mí cuando hablaste de hambre, de una vez, ese tipo de cosas que en el cerebro te disparan una alarma, de una así vez se es. me vino el maná, entró el maná. Cuando hablaste, bueno, vamos a hablar de hambre cero, y yo, el maná, me entró de inmediato la palabra, ¿no? Del maná en el pensamiento. Y estaba leyendo que fíjate cómo la sociedad actual está está pasando tanta hambre espiritual que algunas personas, algunos científicos, están tratando de determinar, imagínate todo esto, Juvenal, están tratando de determinar cómo era el maná. Tratar de utilizando inteligencia artificial y no sé qué cosa para determinar ciertamente cómo se produjo el maná, si fue un milagro, si fue cómo era, por qué cayó, en la zona en que cayó. Están buscando como que la parte, digamos, arqueológica, todo ese tipo de cosas. Yo digo, caramba, vale, pero es que no quieren, no queremos aprender definitivamente, ¿no? Un hecho eh, narrado, testificado en la palabra, y la palabra del Señor es principio, es sí y es amén, es sí y es amén. Pero más allá de ello, ok, más allá del maná físico que alimentó al pueblo de Israel, y tú lo dijiste al principio de esta reflexión, es la enseñanza espiritual, es que en ese momento, en él había que creer y confiar, porque hambre no iba a haber. Durante 40 años, correcto, en el desierto, nunca tuvieron hambre. Los sacó de Egipto inclusive hasta con bienes materiales. No tuvieron hambre. Cuando se necesitaron agua, hubo agua. Y él los acompañó. Estaba hablando del Padre, los acompañó a través del tabernáculo de Moisés. Pero aún así, numerosas veces dudaron, salieron a reconocer la tierra y regresaron y dudaron. Por eso tuvieron 40 años en el desierto. Y le Y pasó a Dios todavía siguen dudando. y todavía Esas siguen personas que dudando. están investigando eso es porque obviamente siguen dudando. O sea, Y a lo y largo, bueno, y a lo largo del y cristianismo, lamentablemente muchos de esos que dudan están en estos programas de hambre cero, ¿viste? Eso es una contradicción. es una contradicción. Y vaya a ir nuestra crítica constructiva sobre si no hay esa actitud, si no hay esa espiritualidad, yo no puedo dirigir un programa de hambre cero. Así es. No hay forma de que funcione. Así mismo es. Y fíjate que el tema Y mucho menos con la Torre de Babel, mucho menos, mucho menos con esta situación que tenemos, lo acabamos de ver en la ONU. Cada quien tiene un discurso para la Cámara y un discurso para afuera y un discurso para adentro, pero pareciera que hablamos diferentes lenguas, porque cada quien está hablando una cosa distinta, ¿no? Y parte también de la Torre de Babel, ¿no? claro, cuando hubo La confusión, ONU quedó porque Babel y demostrado que es una Babilonia es Torre de Babel. confusión. Así es, una confusión. Entonces, todo el mundo llega con intereses por eso, porque la agenda mundial se ha politizado al extremo. No es que la política en sí misma sea innecesaria, no, por Dios. En cualquier democracia, en cualquier sistema de libertades, se llega y se accede al poder para gobernar y administrar es a través de la organización política. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy, lo que hemos, pero tiene que racionalizarse eso. Cuando hay los fundamentalismos, los radicalismos, las distorsiones, las ideologías que no aportan, sino que subyugan, entonces vemos todo esto estamos observando a nivel planetario. Los temas electorales, por ejemplo, en diversas naciones, sobre todo en los Estados Unidos, en la actual contienda electoral, los temas de revisar los niveles de espiritualidad están como parte de la agenda, ¿ya? ¿Por qué? Porque se están discutiendo en una mesa el tema de movimientos, ideologías, posiciones de vidas, etcétera. Y es bien interesante. Y creo que esos son los temas que hay que discutirse. Si tomamos, en el caso de los cristianos, si tomamos como base los principios contenidos en la palabra, pues conseguiremos respuesta.
porque quienes creemos en ese alimento espiritual básico para la humanidad, que es la palabra del Señor, ahí están todas las respuestas, hermano, para la vida. Todas. El tema es que buscamos en lo humano las respuestas y solo vamos a lo espiritual cuando nos vemos en problemas, tenemos situaciones, etcétera, y pensamos que es una varita mágica y no lo es. Es un tema de procesos, de principio. Mira, Carlos. Juvenal, y otro tema que está relacionado con el caso del hambre cero, que le hemos ya conversado, pero es bueno tocarlo un poco brevemente, es el caso del cambio climático, ¿no? Obviamente, Lo vamos a estar eso tocando. ha generado y va a generar aún más problemas sobre hambrunas en el planeta, porque en la cumbre de París, en el Acuerdo de París se acordó de reducirle 2 grados de temperatura al ambiente para el año 2030. No sé cuántos grados para el 2050, pero obviamente no se está logrando eso, porque es que no hay acuerdo entre los países. Ya lo hemos conversado en el pasado, pero, Sí, 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 ya lo conversamos. pero eso es Sí, lo que nos rodea. Y de verdad que hay, por lo menos en el caso mío, hay preocupación. Las sí, nuevas generaciones, porque van a enfrentarse a una situación de hambruna, de, de escasez de valores éticos y morales, de una sociedad robotizada, manipulada, muy difícil para los padres poder eh, formar, no educar tan, sino formar en valores, en principios a sus hijos. Eso me preocupa mucho, porque los muchachos de esta generación están siendo formados por la telemática. hay un exacerbado consumo por la tecnología mal entendida, mal Entonces, enseñada. se pierde la espiritualidad. Tú sabes que contradictoriamente yo digo que esas son cosas de la providencia. Yo estudié tecnología educativa del siglo pasado, por ejemplo. Ujú. Mi maestría fue en tecnología educativa, imagínate. Entonces resulta que yo en clase, yo siempre, a pesar de que estudiaba tecnología educativa, yo estaba siempre en la acera de que yo era el romántico, es decir, que yo me oponía, a pesar de que estudiaba la tecnología, yo me oponía a perder todo lo que significaba la espiritualidad, el dar una serenata, eso se acabó, el conversar, el compartir, el jugar pelota, jugar con los muchachos, no, eso se acabó, hermano. Y eso fue en el siglo pasado, ahora estamos de mal en peor. Entonces, las nuevas herramientas tecnológicas, lo que mandan aquí en la vida de nuestros hogares son las denominadas ecrán, las pantallas. La pantalla. Y yo les preguntaría a ustedes que nos están viendo, cuenten, este es un ejercicio que les puedo dejar una tarea, un devoir, cuántas pantallas hay en su casa, cuéntenlas ustedes, cuenten cuánto el teléfono de mi esposa, el teléfono de mi hijo, cuántos hijos, cuántos teléfonos tienen, la pantalla tú sabes, De la TV. del televisor, la La, otra pantalla, es decir, cuántas sí. pantallas tenemos en nuestros hogares. Y te montas en el carro y tienes un ecrán ahí en el carro. Y vas al banco, un ecrán, o sea, el ecrán, la pantalla es la que está gobernando nuestra vida, nuestras existencias, ¿no? Vemos un hambre por el exceso de consumo de la tecnología y ahora con este invitado especial de la AI, de la inteligencia artificial, entonces imagínese usted. Ahora queremos que la inteligencia artificial ya piense por nosotros, ya para No, qué vamos a resuelve, empezar, claro, ya que tenemos que resuelve pensar. todo. Mire, me están diciendo que van a sacar una aplicación, me lo comentaba un amigo que una aplicación para que tú le preguntes qué voy a hacer con mi vida, algo así, pues mira, Imagínate tú. Y ¿qué? fíjate, Y decíamos en entonces la Venezuela, aplicación te dice, bueno, dame las características, bueno, tengo tal, soy caucásico, soy así, soy de lado, tengo, entonces una especie de cuestionario, entonces te dice qué vas a hacer con tu vida y también con la de la familia, o sea, vaya me gustaría en lo personal y ya como un adulto ya mayor, eh, ver en los chicos que haya hambre por educarse, por innovar, el hambre es por que tú puedes utilizar esa herramienta, superarse pues, para beneficios de otros, o sea, poder claro, impactar es a que otros, tú poder puedes ayudar a utilizar otros.
perfectamente las herramientas tú las puedes utilizar Y ahí está para el hacer cosas Internet. provechosas. La Claro universidad, que Carlos, en el 2024, en este año 2024, como nunca antes en la historia de la humanidad, hemos tenido la universidad más perfecta, el Internet. Y buena parte de ella es free, es gratis, sin costo. Si usted quiere pagar cosas, bueno, usted ya es decisión, pero hasta de manera gratuita usted puede acceder a infinita cantidad de información para beneficio, para formarse, para entonces estar preparado e innovar, compartir, producir, mira, colaborar me, con nuestra comunidad, con nuestra ciudad, con nuestra familia, hace poco me incorporé a una plataforma que se llama Coursera, que es de sí, Google. la conozco, sí. Bueno, tiene todos los cursos habidos y por haber que tú quieras hacer, de idiomas, manuales, técnicos, Y son lo que tú gratuitos, quieras, simplemente uno paga un fee por el certificado y ya. lo que tú quieras. Sí, Por sí. eso te digo, no todo es malo en la tecnología, Carlos, pero sí. como yo digo, mira, el árbol cuando nace, si nace, como decimos en Venezuela, árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Por eso es que al árbol, a los árboles pequeños, a los árboles cuando los siembran, se les coloca allí como un tutor que lo va orientando para Ujú. que el árbol salga. Bueno, esa labor de tutor, esa labor de orientador, la debería tener el padre en los hogares. O los padres, me refiero. Cuando hablo del padre, hablo de ambos, del padre y de la madre. Pero Ujú. claro, si tenemos también familias disfuncionales, si, bueno, tenemos parejas que no son parejas, bueno, yo no sé qué está pasando, pero obviamente ese árbol no va a crecer como es, ¿ves? Así es. Entonces, por mucho que la naturaleza quiera que un árbol por fototropismo positivo siempre va a buscar la luz y la raíz va a buscar la oscuridad, la parte de ese es el fototropismo negativo que llaman en biología, este, bueno, pero siempre va a requerir de una guía, siempre Así es. vas a requerir de un tutor. En la Así es. vida es así, esa es la responsabilidad de los padres, de los adultos, pendientes de los muchachos, del hijo. Yo pienso que también ahí hay responsabilidad de la sociedad, bueno, y estamos pendientes de una sociedad que como que dice, sálvese quien pueda. Yo me meto en mi burbuja, salvo a los míos y ve tú qué haces con los tuyos. Y yo pienso que hay falta también de compromiso de la iglesia, de muchas maneras, y de conformismo también en los liderazgos de todas las iglesias. Creo que falta un poquito más de decisión, de asumir de que estamos en medio de una verdadera guerra contra el mal. Pero si no lo asumimos, no vamos a ir a la guerra. Entonces, claro, con quedarnos callados y no opinar, porque si el otro se me puede molestar, entonces no hacemos nada. Y que es Yo la pienso que causa de todos los males, es la causa realmente allí, en esa maldad, esa maldad con la que con la cual o contra la que luchamos, es la generadora de todos estos males, porque el mal empieza en el corazón del hombre, de la humanidad, y ahí está, y precisamente ustedes dirán hasta esta hora, los que han estado acompañándonos hasta este momento, sí. bueno, ¿y qué tiene que ver el hambre con todo esto? Precisamente por un tema de principio, porque es un tema de principio, ¿ya? Y ahí está, en la maldad del hombre es todo lo que se ocasiona, Venga, todo lo no, que genera. buena, y si queremos hacer la cosa un poco más, vamos a olvidarnos, vamos a hacer un pequeño, ok, no toco lo espiritual Uh -huh. para los amigos que no les gusta el tema, ok. Sí, sí, Bueno, pero es que con el hambre se manipulan los pueblos, claro. porque una persona con hambre es víctima de la manipulación y de la inteligencia emocional. Ya lo hablábamos, lo que te ocurre biológicamente por falta de alimentación, el tema cerebral, el tema Sí, cognitivo. Estamos creando viene una generación, bueno, así es. tristemente pobre mentalmente, grave. Lo que estamos diciendo es grave, hermano. Estamos haciendo de lo político una politiquería que lo que nos ha conducido al fracaso. De hecho, hay quienes piensan que el hambre es un fracaso político en sí mismo. Pero también es una herramienta de manipulación. Exactamente, Y exactamente. bueno, me imagino que a algunos políticos les conviene mantener a un pueblo con hambre, me imagino.
porque Bien, lo pueden sodomizar, lo pueden domesticar, lo pueden humillar. Porque, mira, yo digo, yo he visto gente con hambre, hermano, y la gente con hambre no piensa, ni tampoco pelea. Hay que buscar saciar el hambre, pero el hambre espiritual. estamos convencidos de que primero buscar la provisión, el alimento espiritual a través de la palabra. Eh, yo lo hago todas las noches dando gracias al Señor con mi esposa cuando oramos ya para ir a dormir y siempre damos gracias por el alimento físico y el alimento espiritual, porque ese es el que nos sustenta realmente. Todo lo demás, entonces, es una consecuencia y una añadidura. ¿Cómo miras tú? Debe ser nuestra actitud ante esta, esta pobreza espiritual, pero esta hambre también por las cosas que no nos están edificando, porque tenemos hambre de muchas cosas que realmente no nos edifican o no nos ayudan o no nos permiten eh, superar situaciones como individuo, como familia, como nación, como sociedad. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo, Juvenal, que sin lugar a dudas, ya lo hemos tocado en algún momento en estos conversatorios, el tema educativo es fundamental, nuevamente. El tema educativo, el tema de formación en nuestros hogares, en nuestras comunidades, allí donde los liderazgos deben jugar un papel importante que no lo están haciendo. Uh -huh. Y si no lo están haciendo, nosotros exigir a estos líderes o exigir a estas comunidades de nuevos liderazgos, de liderazgos que puedan de alguna manera orientar. Porque fíjate, hay una guerra contra la familia. Sí, Porque declarada. ya la familia como aquel concepto que nosotros aprendimos de niños, de que la familia es la célula básica de la sociedad, Uh -huh. se está destruyendo, lo están acabando. Y eso tiene un objetivo. Ahora, si tú quieres aplicar la del avestruz, bueno, esa es responsabilidad también de las clases dirigentes. Pero yo pienso que nosotros, con este tipo de programas, y fíjate, yo la semana pasada acudí, te lo comenté, a una reunión con unos amigos católicos acá en Montreal para plantearles la posibilidad, incluso de manera voluntaria, para hacer algunos programas con la comunidad de jóvenes allí en esa comunidad de aquí de Montreal, buscando esos valores, esos conceptos básicos, fundamentales, que en algún momento se extraviaron, se perdieron. Pues no sé qué pasó, Y es quitarle la bueno, religiosidad a estos temas, quitarle claro, la religiosidad malentendida, claro, claro, como conformación de la y vida. cada quien en su casa, hermano, cada quien en su casa. Yo cuando puedo, a pesar de que, bueno, yo tengo mis hijas que están grandes, yo cada vez que puedo les digo a ellas, mira, vamos a la iglesia, vamos a un rato, vamos a reflexionar. O sea, uno como jefe de familia tiene que dar el ejemplo y Así es. bueno, tratar de que esto, así como el mal ha venido tomando mucho espacio, bueno, porque también fue una semilla que se sembró ahí de mal, ¿verdad? Ujú. Bueno, hay que también sembrar las semillas del bien Así es. y seguir dando la batalla. Yo pienso que con la educación, utilizando estas herramientas tecnológicas y fortaleciendo nuestra espiritualidad, fácilmente podemos ir y ganar la batalla. Yo pienso que no todo está perdido. Han avanzado, sí han avanzado, es verdad, pero eh, como dice el viejo dicho, hemos tenido peores circunstancias en la vida y hemos salido adelante. Así es. Pienso que este es un momento, yo pienso que esta es otra prueba, y las pruebas nos las coloca la providencia. ¿Para qué nos las colocan las pruebas? Para madurez, para Para buscarnos la más. madurez, para la reflexión y para saber que podemos salir más fortalecidos antes de entrar a la prueba, Así es. porque si no, no tendría sentido ir a una prueba. Así Entonces, es. bueno, así lo veo yo de fácil, desde el punto de vista teológico, pues, desde el punto de vista, si se quiere, espiritual. Pero es que forma parte de nosotros, Carlos. Nosotros, mira, los buenos Porque, somos más. Los exactamente. buenos de este planeta, porque también los ciudadanos, porque
hay que apartar el tema religioso, si tú quieres apartar el tema religioso, porque también hasta eso ha llegado, ¿no? La sociedad. Hasta eso ha llegado, claro, por eso te digo. Esto a mí me prohíben donde yo estoy hablar de religión, imagínate, Así es. No, no, y estudiando, en muchas porque partes, y en muchas partes. para evitar que la otra persona que también tiene su religión, entonces evitar, tú sabes, ¿no? Y yo comprendo y bueno, es válido, pero después no me venga a mí a preguntar una opinión que yo opino de tal cosa, porque mi opinión va a estar basada en una cuestión ética y religiosa. Así es. Porque Entonces, son principios y tú lo aplicas. Y eh, eh, con esta reflexión de 30 segundos, vamos de mi parte ya cerrando el podcast de hoy, igualmente, que prometimos hacerlo corto. hay que estar pendiente de los muchachos, de los niños, de los 7 años, bueno, me refiero de toda la infancia, pero hay épocas muy difíciles de los niños, sobre todo Así, ahora con el tema sexual eso hay que hablarlo con los niños, ¿vale? así Y es. los adolescentes, bueno, no es fácil ahorita ser padre, yo creo que hay que fortalecer la escuela para padres, Así y es. vuelvo a insistir, las iglesias, todas, deben montar sus escuelas para padres. Que tú puedes ser, bueno, tu cum laude, doctor en Harvard, en lo que tú quieras, en la NASA, pero eres un mal padre. No, esto no tiene nada que ver los estudios académicos con ser padre, un buen o un mal padre. Es Claro, que claro, el tema del hambre cero no lo hemos querido tratar hoy con temas técnicos, sino con el tema humano. claro, Formar, no, como porque, dices tú, formar al niño de hoy es garantizar, porque así lo creemos, lo que creemos en la iniciativa privada, al empresario de mañana, que va a generar riqueza, que va a generar empleo, va a generar prosperidad, pero hay que formarlo desde ahorita, con valores correctos, que no lleguen a adultos explotadores, al contrario, lleguen solidarios, que oye, formen. utilizando las herramientas tecnológicas, Así utilizando es, la inteligencia artificial, no así es. importa, eso no es malo. Tenemos que ir a las raíces de los principios que realmente nos edifiquen como seres humanos, como personas, y que podamos eh, contribuir a impactar la vida de otros, así como algunos la han hecho con la vida de uno, nos han impactado, gente que está haciendo trabajos extraordinarios, excelentes, utilizando precisamente las redes sociales, etcétera, pero están haciendo contenido realmente edificante. Gracias, Carlos, por tu tiempo y nos vemos en el próximo podcast, Carlos, y a ustedes, gracias por seguir apoyando esta iniciativa, comentarios, sugerencias, por supuesto, en el marco del respeto. Aquí las estaremos esperando y acogiendo con mucho cariño, con mucho gozo y cualquier eh, eh, comentario para futuros temas que ustedes consideren pudiésemos, Carlos y yo, tratar desde esta posición, que tratamos de hacerlo lo más humano posible, pues a la orden. Aquí estamos, simplemente ustedes háganoslo saber. En Sí, gracias. pantalla y en la caja de comentarios estarán los contactos de Carlos y no nos queda más que despedirnos hasta el próximo video. Los esperamos.